Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Olga Warnat, autora de El último rey, la biografía no autorizada de Vicente Fernández, un libro que viene muy a cuento ahora tras el fallecimiento de Vicente Fernández, el último gran exponente de la música ranchera mexicana. Olga, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer verte de nuevo. Pues ahora sí que platícanos cómo fue que empezaste a indagar en la vida de Vicente Fernández. Tengo entendido y en el libro mencionas un poco o un bastante de cómo pues tiene que ver con los gustos de tu mamá por este personaje de la canción mexicana. ¿Cómo es pues viviendo en Argentina tenía tal resonancia Vicente Fernández hasta allá? Mira, yo analizo sin haber, o sea, mi mamá ya no está como para preguntarle por qué razón. Nunca le pregunté, a pesar de que mi madre, yo pensé que era puro gusto nomás. Mamá viajó solamente una vez a México. Mamá era una mujer de campo, muy humilde. Eh, Le encantaba toda la música, pero tenía la cultura del melodrama metida profundamente adentro, como todos, creo que como todos aquellos que son fanáticos de la música ranchera y de los boleros rancheros. Yo creo que tiene que ver porque en aquel entonces esa música se escuchaba mucho en toda América Latina, a través de la radio, a través de la televisión que quizás recién empezaba, de los discos de vinilo. Mamá era costurera y y los boleros rancheros, por eso digo una infancia entre, ¿me escuchás? Sí, 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 te escucho bien. Fue un poquito. Una infancia, mi infancia fue entre rancheras y boleros. Mamá era costurera, éramos una familia humilde, y por las noches cosía, ¿no? Y entre el track-track de la máquina de coser, yo la escuchaba a ella eh, susurrar las melodías, digamos, los temas de todos estos exponentes, Javier Solís, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, José Alfredo, y digamos, en esa camada de gente estaba Vicente Fernández. Es más, mi madre murió en el 2012, después que se canceló el libro anterior de Felipe el Oscuro, que lo censuraron, y mamá era una mujer muy alegre, ¿no? A pesar de una vida muy dura que tuvo y de una enfermedad muy dura que le tocó sobrellevar en su último tiempo, me pidió que en la habitación donde estaba le trajera los CDs. Ella tenía un aparato de CDs, los CDs de Vicente Fernández y de Paquita la del Barrio para escucharlos. Así murió, ¿no? Entonces, siempre yo tuve intención de escribir algo de homenaje a ella, como hacerle un tributo, quizás en vida, nunca se dio la oportunidad porque iba de un tema a otro, después, digamos, siempre temas políticos, temas duros. Es como no te digo haber dado un giro, porque también escribir sobre un ídolo es abarcar un periodo de la vida política y social de un país, con todos los cambios que eso implica y que Vicente Fernández con su muerte se lo acaba de llevar, ¿no? Se acaba una época, una etapa de los grandes ídolos populares, ¿no? Él fue quizás el que más vivió, pero un poco estos son los antecedentes o el backstage que impulsaron, o la idea base que impulsó la escritura de este libro, que comenzó hace mucho tiempo, con borradores, con momentos que yo tenía libres y me ponía a escribir, hasta que en el 2020 yo viajé a Guadalajara y fui hasta el barrio San Juan de Dios, un barrio ícono de la música ranchera, donde Vicente Fernández también actuaba en los primeros años y cantaba, y donde fue a verlo por primera vez a Pedro Infante cuando era un niño, de la mano de su padre.
Eh, y casi como, yo digo, bueno, como una señal, porque creo en las señales, escucho de un bar que viene, un bodegón, un tema de Vicente Fernández, cantado por él además, que no era un tema de él, era un tema de José Alfredo, que te vaya bonito. Y dije, wow, y yo caminando entre tianguis, entre la gente, entré al bodegón, me senté, me pedí un tequila Ujú. y dije, voy a escucharlo, porque escucharlo me traspoló a mi infancia, a esa infancia que conté al inicio, que era las noches con mi mamá cantando sus canciones mientras cosía para afuera, ¿no? En la máquina de coser. Entonces dije, creo que es ahora. Esto te aclaro, fue en el 2020. El libro incluso cuando se termina con la gira de Vicente Fernández de despedida. Eh, y dudé mucho porque digo, wow, es el último ídolo, es como meterse con Maradona, es como meterte a escribir sobre Maradona, aunque Maradona ha tenido muchos libros, pero digamos, meterse con íconos o con ídolos que están puestos en un pedestal para la gente. La gente, los fanáticos lo aman y no aceptan absolutamente nada negativo de ese ídolo. Lo aman, pero o sea, sí, incondicionalmente, te diré. Eh, Eso pasa con Maradona y pueden escribir libros de Maradona y la gente lo va a seguir amando. Pero yo lo que quería era también desacralizarlo y contar el ser humano, como se lo contó a tantos, ¿no? Como se la contó a Eva Perón, como se contó a María Félix, como se contó a Javier Solís, como se contó, hay un libro de José Alfredo, que escribió su segunda esposa, que casualmente fue el punto de roce entre Vicente Fernández y José Alfredo, ¿no? Pero eso ya es otra historia. Eh, Esta es un poco la idea del libro, ¿no? Contar al ser humano detrás, con sus claroscuros, ¿eh? Ok. Con todo el respeto, por supuesto, sin meterme en temas escabrosos que existen en todas las familias, pero contar un poco lo que también contaba la gente de la calle. Te vas a Guadalajara y te lo cuentan todos. Y dije, bueno, es el momento y contarlo a este hombre que es el prototipo del macho latino y que quedó cautivo de una época que se acaba de ir con él, ¿no? Para No sé si las, definitivamente, pero bueno. para las nuevas generaciones, ¿cómo podrías definir a a Vicente Fernández, a aquellos que no tuvieron como la oportunidad de verlo, que a lo mejor no tienen tan fresco las actuaciones de Vicente Fernández en su última época, sobre todo las nuevas camadas, no sé, jóvenes de 20 años más o menos? ¿Cómo podrías definir a un personaje como Vicente Fernández? Wow, si yo tuviera que compararlo con alguien, yo lo compararía con un Elvis, ¿no? Eh, lo han llegado a comparar en medios de Estados Unidos por la voz con un Frank Sinatra, pero yo lo compararía quizás más con un Elvis Presley. Pero para que las nuevas generaciones lo entiendan, yo creo que él tiene algo único, que no lo han tenido otros, que es un gran talento para poder expresar a través de las canciones el dolor, las desdichas, los desamores, los amores, las relaciones intrafamiliares, todo lo que a los seres humanos les pasa en la vida. Cuando ves el público de las últimas presentaciones de la gira de despedida de Vicente Fernández, no vas a ver puramente gente mayor, vas a ver gente de 30, incluso más jóvenes, ¿eh? Quizás su hijo Alejandro puede llegar a ser con los años, depende de él, su heredero, ¿no? Pero Vicente Fernández tenía un carisma que era capaz de hacer llorar a las piedras. Empezaba a cantar a capela y no había quien no se conmoviera. Yo no soy, digamos, fanática de las rancheras, ni de... Me gusta toda la música, me gusta el rock, me gusta toda, pero se movía en el escenario con una naturalidad, le hablaba a la gente en su propio idioma,
que eso era una cosa muy importante. No tenía filtros, era un ranchero de Jalisco, auténtico, machote, hablaba de las infidelidades, es decir, yo lo recuerdo a Maradona muchas veces y en muchos aspectos me hacía acordar a ese Maradona, porque recordemos también, como decía el gran cronista Carlos Monsiváis, que yo lo consulté mucho para este libro, para poder entender el trasfondo de por qué estos ídolos, ¿no? Carlos Monsiváis decía, todos venían de los márgenes, de la pobreza, ¿no? Y es así. Vicente Fernández venía de los márgenes de Jalisco, venía de la pobreza, hizo hasta quinto grado, y llegó lo que puede llegar, llegó a la cima, que llegan pocos. Entonces yo me saco el sombrero, o sea, yo mis respetos. Si tengo que explicarle a alguien, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Que tiene 30 y pico de años y que no conocía a Vicente Fernández, lo conocía de nombre, pero no había escuchado sus canciones, se puso a analizar toda su historia musical, sus discos, y se quedó fascinado. Bueno, a él le gusta mucho la música, ¿no? Pero se quedó fascinado, lo ves a un Ricky Martin, un Alejandro Sanz, un Juanes, que están hoy llorando por Vicente Fernández, y decís, qué conexión impresionante, qué conexión. Tuvo conexión con todos, les habló en su propio idioma, no hablaba inglés y sin embargo pudo hacer llorar a Hillary Clinton en la campaña contra Trump. Podía hacer, por eso digo, podía hacer llorar a las piedras. Aunque él no tenía una ideología política, él se consideraba que era un hijo del pueblo, ¿no? Por el título de aquella canción de José Alfredo Jiménez, Yo soy el hijo del pueblo, que él la hace suya. Y él era así, nunca cambió, nunca, nunca cambió. Y él cantaba hasta que la gente le decía, hasta que la gente no se iba, él no cantaba. Daba la vida en el escenario. Y eso creo que es una cosa que la gente lo aprecia. Le golpeaban el portón del rancho, esto me lo cuentan en Guadalajara, le golpeabas el portón del rancho y pedías por él, aunque fueras un periodista desconocido, te abría la puerta y te recibía, y te invitaba a su casa, y te hacía conocer los Tres Potrillos. Era un hombre simple, sencillo, de rancho, como él decía, eh, que no cambió esa vida ni por toda la fortuna que tenía. No sabía ni cuánta plata tenía en el banco. Y Ok. no le daba importancia. Decía que la plata era un adorno, que lo más difícil era nacer porque después te lleva la chingada, decía. Entonces ya la plata no sirve para nada. Tenía frases de ese tipo que te hacían reír, porque realmente algunas eran un poco pasadas de tono, ¿no? Pero él era así, era auténtico. Y creo que eso la gente por eso la gente lo adoró y lo adora, ¿no? Ok. ¿Cuál consideras que fue la clave para que pudieras saltar desde esta periferia o esta marginalidad hacia la cima? ¿Cuáles fueron como las claves del éxito de este personaje? Mira, yo creo que él se propuso extraordinaria desde que era un niño. Cuando le regalan la primera guitarra, él tenía 7, 8 años, y él comienza a cantar solito, sin tener, porque era un hogar muy humilde. Su padre era un fracasado, era alcohólico, alcohólico profundo, por lo tanto él vivió situaciones de violencia en su casa familiar, respecto del padre hacia la mamá, porque él decía que el padre, producto de los fracasos era un hombre de campo también, ranchero, de los fracasos pedía préstamos, no los podía pagar, y bueno, se volcaba en el alcohol, ¿no? Y la madre murió muy joven, una mamá que era costurera, que murió a los 46 años de cáncer de pecho, y murió prácticamente sin tener gran atención médica porque no tenían dinero. Y eso lo marcó mucho a él. Y la madre siempre le dijo, esto lo cuenta él, que nunca dejara de pelear por sus sueños, que si él creía
que podía ser como Pedro Infante, que no abandonara eso. Él dice, mi madre fue la primera que creyó en mí. Y así comenzó a caminar, siempre con la cabeza puesta en que él iba a cantar. Pasó por todos los trabajos, lustró zapatos, fue mesero, fue pintor, pintor de muebles, se fue a Tijuana, hizo casas, construyó casas, fue albañil, cantaba serenatas, cantaba en restaurantes. Es decir, fue una vida tremendamente dura. Quizás otro, eh, cosas puro terco y de puro perseverante. Una gran, gran perseverancia que nunca lo abandonó y que hizo de que cuando Javier Solís murió, que era el ídolo máximo de México para esa disquera, que era la CBS, después la Sony, cuando muere Javier Solís, ya los anteriores habían muerto, Pedro Infante, Negrete, José Alfredo, ahí lo llaman. Ese fue el momento clic de su vida. Ahí lo llaman y lo ponen a grabar y ahí comenzó su carrera prácticamente. Y yo creo que es eso, la perseverancia que nunca lo abandonó. Fue un gran luchador, tenía creo que un sentido del humor inigualable, del humor popular, ¿no? Del humor popular siempre conectado con los pobres, ¿no? Él decía, ese es mi pueblo. Por eso es que lo velan además en Guadalajara y porque él pidió que quería estar en el rancho y la familia tomó esa decisión y no quizás, no digo la ostentación, pero el glamour del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Él quería estar ahí para que su gente lo viera, ¿no? Le pudiera dar la última despedida, siempre fue su pedido. Y yo creo que es la perseverancia, yo creo que con esas cosas se nacen, ¿no? Es decir, yo voy a llegar a hacer esto y el convencimiento interno, ¿no? Estos son trabajos temporarios, lo mío es cantar. Ok. ¿Cómo podrías relatar pues lo que fue su recta final o estos últimos años, ya con el retiro, ya como consagrado en todo un ídolo? ¿Cuáles dirías que son como los principales aspectos de esta última época de Vicente Fernández? Hoy son muchos, es decir, los últimos años, sobre todo hay un clic que se da en el año 2013, 2012, perdón, cuando una periodista en Guadalajara, en una conferencia de prensa, le hace una pregunta que no le había hecho nadie: ¿cuándo se va a retirar? ¿Piensa retirarse algún día? Y esa pregunta él lo dejó un poco choqueado, pero la pensó mejor y él dijo, hay una cosa que yo nunca quisiera hacerlo. No quiero que me vean acabado en el escenario, sin voz o en silla de ruedas. Eh, Quiero que mi gente me vea bien, que me vea digno, quiero seguir teniendo la voz que tengo, porque la voz también se gasta. No quiero aparecer enfermo, no quiero estirar esto. Y ahí comenzó lo que fue la gran gira de despedida, despedirse en un momento en el que él todavía estaba, en el que él estaba en la cumbre, ¿no? Y comenzó esa gira de despedida que se cerró en el Estadio Azteca y fue y reunió más de 90.000 personas, o sea, fue así, pero ya había reunido en el Zócalo más personas que Shakira y que un grupo de rock, que en este momento no tengo memoria, pero está en el libro, juntaba multitudes con solamente mencionar su nombre, donde también se presentó con Alejandro, con su hijo, a quien nunca nombró heredero, porque recuerda, los ídolos no tienen herederos, ¿no? Y yo creo que Alejandro con el tiempo quizás pueda llegar a ser el heredero que, a pesar de Chente, ¿no? Alejandro, el hijo más talentoso que tiene, que canta fantástico, pero que todavía no alcanza el nivel del padre. Y, y bueno, yo creo que fue la gira de después, viene porque él comenzó
con un periodo de desgaste de su salud, tuvo un cáncer un tumor en el hígado, donde él creyó realmente que se iba a morir, y tuvo una trombosis pulmonar antes del cáncer de hígado, después ahí tuvo un momento donde te demuestra un poco a ese hombre con rasgos de quizás de discriminatorios o de homofobia, como quieras llamarlo. Él era el prototipo de ese macho latino, ¿no? De esa época, ¿no? Con mujeres sumisas, el hombre parrandero, nochero, con mujeres, sus infidelidades fueron públicas, pero cuando lo operan del cáncer de hígado, le querían hacer un trasplante los médicos en Houston, donde él se atendía, y tiene una frase que dio la vuelta al mundo, ¿no? Porque él dijo, no, 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 a ver si me ponen el hígado de un homosexual, y cómo yo me voy a ir a acostar con mi cuquita, su esposa, con el hígado de un homosexual, un drogadicto. Después tuvo que pedir disculpas, pero él era sin filtros, hablaba de esa manera. Y el público le perdonó, ¿no? Él tuvo dos grandes, yo señalo en el libro, que dos grandes dolores profundos, traumas fuertes, que marcamos años. Uno, la muerte de la madre, de la que él nunca se pudo recuperar, nunca. Era un hombre grande y le hablabas de la madre y él lloraba, por esa impotencia que le daba de no haberla podido salvar, porque él decía, yo tengo todo este rancho y todos estos millones y mi madre murió sin atención médica. Y la madre fue un factor muy importante en su vida, la madre para él, doña Paula, a la que él le había prometido, mamá, yo un día te voy a hacer un rancho, y no pudo. Y el segundo fue el episodio en el 98 del secuestro de Vicente Junior, que estuvo su hijo primogénito, que estuvo 121 días secuestrado por una banda de criminales en Guadalajara, que le cortaron 2 dedos y por la que tuvieron que pagar un rescate millonario. En el libro yo relato, por primera vez, revelo aspectos desconocidos de ese secuestro, porque el grupo antisecuestro que estaba instalado en el rancho Los Tres Potrillos, el jefe del grupo antisecuestro estaba aliado con los secuestradores, como era muy común en esa época, como es común en México, ¿no? A tal punto que después del secuestro, y Vicente lo sabía, Vicente Fernández lo sabía, y tuvo muchos roces con ese Francisco Minjares, un policía que venía de Ciudad Juárez, que estaba vinculado a los asesinatos de mujeres, o sea, un pesado, ¿no? Ese estaba en el rancho, para ayudar a rescatar a Vicente Junior, pero en realidad lo que estaba tratando de hacer es estirar para que pagaran más dinero, ¿no? Por primera vez yo cuento eso. Cuento quién era, y revelo toda la intimidad de lo que fue ese cautiverio para Vicente Junior, que le dejó un trauma de por vida, ¿no? Y por eso era la protección también de él hacia ese hijo más frágil, que nació 6 vecinos, que lo tuvieron que colocar en una cajita de zapatos porque no tenía plata para una incubadora, con una lámpara de carnitas. Son cosas que por ahí te conmueven, y él dice que rezándole a la Virgen de Guadalupe, curiosamente muere el día de la Virgen de Guadalupe, que rezándole a la Virgen de Guadalupe le salvó su hijo, ¿no? Ya se le había muerto una niña en sus brazos, en sus manos. Es decir, tuvo una vida que hay un sino trágico que atraviesa su vida. Pero bueno, yo creo que esos son los dos grandes traumas, y después obviamente las enfermedades fuertes por las que pasó, la gran gira de despedida, y bueno, y el final, que para mí fue tremendo, porque él cae en el dormitorio de su casa, de Los Tres Potrillos, se levanta, él estaba un poco preocupado por el sobrepeso, era un hombre grandote, alto, nunca fue delgado, pero estaba con sobrepeso, le gustaba mucho comer, era muy sibarita, le gustaba comer
todas las comidas de Guadalajara. Y estaba con sobrepeso y se le ocurrió hacer sentadillas. Y le dijo a Cuquita, voy a hacer sentadillas. Cuquita le dijo, no lo hagas. Él se levanta, pero yo creo que ya también producto, dicen los médicos, del síndrome de Guillain-Barré, que lo tenía muy avanzado y que no se sabía que lo tenía. Ya le había provocado una caída, que le había generado un problema en las rodillas y le da un mareo, se va para atrás y pega la espalda contra la mesa de noche, que es de madera dura. Y de ahí ya no volvió, de ahí ya no volvió. El final, ¿no? Yo creo que fueron varios meses muy tristes porque con una agonía bastante larga, de la que no iba a salir. Quizás la familia, como todas las familias, tienen una expectativa de algún milagro, pero pensemos que era un hombre de 81 años, que como bien los médicos dijeron, si había un milagro y si salía, iba a estar postrado en silla de ruedas, no podía caminar, no podía mover los brazos, y yo creo que eso él no lo hubiera querido, Ok. Ya por pensando que último, era un hombre. Sí, dime. ya por último, Olga, porque ya se nos viene un poco el tiempo encima. ¿Qué consideras que es lo más emblemático de la carrera de Vicente Fernández? O sus momentos más épicos, digamos. Wow, sus recitales, sus momentos épicos para mí no son ni siquiera sus películas, porque él filmó más de 25 películas, 20, 25 películas, y él decía que era un mal actor, pero lo ves, yo me las vi todas. Pero ves su película, él era un mal actor, pero la salvaba cantando. Eh, Su carisma y los momentos más emblemáticos de su carrera fueron justamente quizás un poquito de toda esta trayectoria que yo te estoy contando, ¿no? Es decir, desde que sale de Huentitán el Alto, que sale joven a buscarse la vida, se mudan para Tijuana, y los momentos emblemáticos creo que son esos, cuando lo llaman de la productora, de la disquera, porque se había muerto Javier Solís y le dan la oportunidad de su vida. Y ahí él dice, esta es mi oportunidad, ¿no? Se había muerto el gallo anterior, como le dicen, el cuarto gallo, y ahí comienza su carrera, ¿no? Momentos emblemáticos hay muchísimos. Cuando lo contratan para la Calandria Musical, cuando lo contrata la Televisa de Raúl Velasco de aquellos primeros tiempos, siempre en domingo, donde le dan la oportunidad de cantar, eh, y por supuesto que todos los conciertos que dio. Los conciertos eran tremendos. Las mujeres le lanzaban la ropa interior. Era impresionante verlo. Se le tiraban encima, la actuación en un palenque. Eh, yo te recomiendo que vayas a un palenque de México, como fui yo para ver ese espectáculo, porque ahí está el pueblo. Y él iba a los palenques. ¿Por qué? Porque le gustaba, él interactuaba con el público que estaba muy cerquita, prácticamente lo podían tocar con las manos. Y eso le gustaba a él, el contacto con el público, pero también corría riesgos porque a veces se le subían mujeres y lo abrazaban y le daban besos en la boca, ¿no? Tenía un carisma increíble, 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 que podía provocar, como te digo, ese tipo de emociones. Era imposible que hasta al que no le gustara la ranchera no se conmoviera cuando lo viera cantar, porque él lloraba. Si era una canción triste que hablaba de un desamor, él lloraba, y se reía y le hablaba al público y lo hacía cantar. Era una cosa única y con eso se nace, creo. O sea, son muchos momentos, muchos. Los momentos en que nacen sus hijos, el momento que secuestran a su hijo, que él tuvo que seguir actuando y volvía al hotel y se derrumbaba en una cama y aullaba. Él dice, yo no lloraba, yo aullaba de dolor, porque mi hijo Ok. estaba secuestrado y yo tenía que seguir cantando, porque esa era la exigencia de los secuestradores. Perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Olga, por tomar esta llamada en un momento tan,
tan álgido como lo es hoy, que me imagino que tienes muchísimas entrevistas agendadas justo para No hablar sé, del tema del momento. Entonces te agradezco mucho que te hayas tomado unos minutos para contarnos un poco de la vida de este gran ídolo mexicano que falleció, como bien lo decías, el 12 de diciembre, Día de la Virgen, curiosamente, de esas casualidades del destino de estos grandes personajes, el ¿no? destino. Pero bueno, Sí. muchísimas gracias y mucha suerte con el libro que ya está disponible en todas las librerías. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Te mando un abrazo enorme, como siempre. Un Un abrazote placer. igual. Bye bye. Chao.